científico es Oryza sativa. Bueno, pues es también el segundo alimento más importante en el mundo entero. Es el segundo alimento más importante en todos los países del mundo. Pero hay una realidad en la República Dominicana. República Dominicana es una isla, tiene una cantidad de terreno limitada. Y por vía de consecuencia, los terrenos que han de dedicarse a la producción agrícola, y especialmente a la producción de arroz, producto que además tiene un requerimiento muy alto de agua. Para producir arroz es inconcebible pensarlo sin una efectiva fuente de agua que pueda alimentar estos sembradíos y que puedan producir este producto que es tan fundamental en la alimentación de los dominicanos. Bueno, pues en la República Dominicana tenemos que decir que ha habido un estancamiento. Si bien somos autosuficientes, en principio, en la producción de arroz, es decir, que producimos tanto arroz como necesitamos, en principio, a veces no alcanzamos, nos quedamos un poco cortos, pero en principio somos un país autosuficiente en lo que tiene que ver con la producción de arroz, pero se revela un estancamiento en los últimos 11, en los últimos 10, 11 años, desde el 2010 al 2020, conforme a las estadísticas que suministra el Banco Agrícola, la República Dominicana ha estado produciendo un poquito más, un poquito menos, una media de 12.3 millones de quintales al año de arroz. Esto implica que si bien se ha generado, se ha producido la cantidad de arroz necesaria, suficiente para el consumo nacional, con muy pocas importaciones, no menos cierto es que no ha habido un efectivo crecimiento. Las estadísticas que ofrece también el Banco Agrícola y el Ministerio de Agricultura establecen que la media que se produce de arroz por tarea oscila entre 4.23 a 4.51 quintales por tarea. Ha habido en determinados años, por ejemplo, en este último año, un repunte, tal vez en la capacidad de producción por tarea, pero se mantiene estancada. En el mundo económico existe, y en eso aquí pido la intervención de nuestro amigo José Luis, que es una persona que tiene un dominio bastante efectivo de estas terminologías y de estos conceptos. Se habla del concepto de ventajas comparativas. ¿Qué es esto? Bueno, se dice que los países, a medida que ha surgido la globalización, deben dedicarse a producir aquellos productos en los que son más eficientes, de manera que puedan generar que puedan competir en el mercado internacional ofreciendo el producto a más bajo precio. Si lo miramos desde esa óptica, pudiera verse, comparando los precios del arroz de la República Dominicana con el arroz de otras latitudes, tal vez la República Dominicana no es tan eficiente. Y si partimos de esa teoría, pudiera decirse que el arroz como producto estratégico, en cierta forma, a largo plazo, pudiera verse que debería buscarse un producto sustituto que sea más eficiente y que permita a la República Dominicana ser quizá más competitivo. Sin embargo, sí, José Luis. No hay en el mundo moderno, en el mundo actual por lo menos que nos ha tocado, una sola receta para de esa manera, con esa sola receta, insisto, satisfacer la situación del agro mundial. Cada país intenta adaptar su receta y una parte de las que han tenido éxito en otros. Y cito ejemplos. Hay países que los productos esenciales que colocan en su mesa, 80, 70, 60%, le llegan por economía de puertos. Y eso obliga obviamente a que para tener ciertas certezas, cierta seguridad de que el alimento va a llegar a precios disponibles, asequibles al consumidor final, ¿qué se hace? Se derriban ciertas barreras arancelarias. Eso es el que tiene la dependencia de los puertos. Cuando los países son productores, y el nuestro tiene sin duda una capacidad agropecuaria bastante elevada para nuestro tamaño, y eso es bueno. Ya hemos explicado otras veces que las propias condiciones orográficas, el relieve, esos valles intramontanos que tenemos, este es uno, permiten, por un tema de humedad, por un tema de la gran capacidad fértil del suelo, nosotros cosechar gran parte de lo que consumimos, gran parte, no todo, pero gran parte. Entonces, ¿qué receta pudiéramos nosotros administrar? Bueno, la de intentar primero derribar toda la cadena de costos, de la que por cierto se han quejado los productores. He encontrado en la hemeroteca reciente, por lo menos desde el 2014, casi cada año, hasta incluso el año pasado, llamados a los gobiernos, llamados a los ministros, llamados a las autoridades
para ir estudiando qué aspectos elevan esa cadena de costos. Yo insistí hace unos años, y lo insistían los productores de arroz, elementos incluso que van desde los propios materiales utilizados, como las tuberías, como una serie de elementos que la gente no relacionaba tradicionalmente con la agricultura, pero que son muy utilizados. Bien pudiera revisarse su estructura de costos, tanto si la producimos localmente como producto de valor agregado, como si la traemos a un puerto dominicano. Eso entre otros elementos. Hay países que mezclan medidas proteccionistas a una parte de su industria, lo hace Holanda, lo hace Australia, lo hacen una serie de naciones, y mezclan otras que van de la mano con el libre mercado. No hay ningún país que tenga un 100% de una ni un 100% de otras. La clave está en administrarlas de acuerdo a sus resultados en cuanto al mercado. Es difícil decir a la industria agropecuaria dominicana que sustituya cultivos tradicionales, aunque eso pudiera tal vez de cara al futuro ser lo idóneo. Y en ese orden, totalmente de acuerdo, José Luis, en ese orden hay que mirar cómo evoluciona el mundo. En un momento determinado, la fuente de la riqueza esencial era la tierra y los productos básicos que de ella se derivaban, los productos agrícolas, agropecuarios, el ganado y demás. En eso consistía la riqueza de los pueblos, los productos mineros. Ahora, el mundo dio un giro en un punto determinado y es el conocimiento lo que ha hecho la diferencia entre los países que están en vías de desarrollo y aquellos que muestran un mayor desarrollo. Hay países que no tienen riquezas naturales y que sin embargo hoy están dentro de las primeras potencias mundiales porque han invertido en algo que es un tesoro esencial en estos tiempos, que es el conocimiento. Han invertido en las investigaciones científicas que le ha permitido potenciar recursos que muchas veces importan de otros países. Y que al final, en el tema del alimento, de su producción, desde suelo, de su procesamiento y de sus productos terminados, no escapa a la lógica de la economía del conocimiento. ¿Por qué Suiza devuelve al mundo en forma de chocolates, y Holanda y Estados Unidos, de marcas de prestigio, el cacao que produce en Brasil, Costa de Marfil, República Dominicana y otras naciones? Precisamente porque, como tú has dicho, los marxistas le llamaban en su idea de la economía la división internacional del trabajo. En la aplicación realmente del libre mercado no es más que la adecuación de los costos a la parte del proceso que usted puede hacer. Si no produce cacao, claro, transfórmelo. Si no produce cacao ni lo transforma, al menos genera las condiciones para que el consumidor de un producto, por ejemplo, tan importante, tan rico, tan energético como es el chocolate, pues puede llegar en el mejor de los precios posible al consumidor final. Todo el mundo puede hacer algo. En la aplicación de la economía del conocimiento, también es bueno que se diga, Conde, no está divorciada del suelo. El área del mundo posiblemente que más innovación científica de manera permanente tiene es el agro, el estudio de las semillas, el estudio de los suelos, el uso de los distintos agregados que conocemos como abonos, sean orgánicos, sean derivados del petróleo, sean derivados minerales, no importa. Es un área cuya eficiencia de producción por hectárea está directamente conectada a la economía del conocimiento. La única diferencia es la inversión del embudo, mientras aquellos que se quedan en esos productos primarios, materias primas, los países no muestran el desarrollo que muestran aquellos que sí procesan esa mercancía. Bueno, eso te hace percibir la realidad de esa lamentable asimetría. Es más laborioso producir tantas hectáreas de arroz, de maíz y demás, pero al fin de cuentas aquellos países que tienen la capacidad de comprarlo y procesarlo se quedan con una mejor parte del pastel. Pero bueno, en el orden que queremos ya, para finalizar nuestro comentario, dirigir este comentario, es esencialmente en lo que ha sucedido en los últimos años y que ha cambiado ese paradigma de pensar solamente en que los países deben producir aquello en lo que tienen una ventaja comparativa, que es en el orden de lo que tú mismo razonabas, José Luis. Y es el hecho de la guerra y de la pandemia, que ha hecho pensar a los países de nuevo, quizá un paso atrás en la llamada seguridad alimentaria. Cuando había dificultad para transportar mercancía de un punto a otro del mundo, en razón de que el mundo tuvo que cerrarse por la pandemia, muchos países tuvieron dificultades para poder alimentar a sus poblaciones, que no fue el caso de la República Dominicana, pero sí muchos países del mundo vivieron situaciones serias de crisis alimentaria en razón de que no llegaban los productos alimenticios básicos para alimentar a sus poblaciones. Ahora, en la situación que vivimos de la guerra, donde yo diría que la gran parcela del mundo, uno de los principales territorios en los que se producen grandes cantidades de sorgo, de trigo, de maíz, es el granero del mundo. Tanto Ucrania como Rusia son grandes productores de estos rubros. Ha puesto en el dedo en la llaga y ha puesto al mundo a reflexionar en este concepto que
No solamente debemos pensar en estas ventajas comparativas para competir en buenos términos y en un libre mercado con el mundo, con aquellas mercancías y productos con los que somos efectivamente competitivos con otros países, sino también que hay que pensar en el concepto de la seguridad alimentaria. Y en ese orden es que va mi comentario. Si bien tal vez el arroz que se produce en la República Dominicana no sea en términos competitivos con relación a otros países que tienen más tecnología, más terreno, quizá condiciones climáticas más adecuadas que el nuestro, sea un producto que no sea tan competitivo, no menos cierto es que para asegurar la alimentación de los dominicanos, para mantener a una buena parte también del campesinado con una fuente de ingreso, con una fuente de trabajo apropiada, es y puede ser un producto estratégico que deba y pueda continuar. Ahora, para poder continuar, tenemos que entender lo que está ocurriendo en el entorno. ¿Y qué está ocurriendo en el entorno? Bueno, que se está invirtiendo en tecnología para hacer más eficiente la tierra. Nosotros tenemos como isla una cantidad determinada de terreno y de hecho el estancamiento en la producción de arroz que tenemos proviene precisamente de eso. Tenemos una cantidad limitada de terreno, una cantidad limitada de agua y al agotar ese límite no podemos expandir la productividad y sin embargo la población va a seguir creciendo y demandando por vía de consecuencia más arroz. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué han hecho otros países? Bueno, independientemente de algunas debilidades que tenemos, que es que hay una cantidad importante de la tierra dedicada al cultivo de arroz en manos de pequeños agricultores y eso dificulta muchas veces la incorporación de tecnología, la aplicación de técnicas quizá que economicen en la producción. Sin embargo, en este punto es que está el Estado. Y el Estado ha y debe intervenir, produciendo cambios significativos en la incorporación de tecnología. No es posible que todavía en la República Dominicana se siga arando con bueyes o con burros y que no se utilicen las tecnologías del Gredar, que en algunas zonas todavía exista dificultad al momento de tener la maquinaria necesaria para cosechar el arroz cuando llegue el momento de hacerlo. De manera que en este punto reiteramos y entendemos a nuestro humilde juicio que en este panorama internacional que se nos presenta de crisis en las que hemos estado, es la producción agrícola o sigue siendo la producción agrícola un elemento esencial para la seguridad alimentaria del país y especialmente la producción de arroz y exhortamos a las autoridades a invertir cada vez más en tecnología y en facilidades para que este producto rompa con el estancamiento que tiene la productividad en los últimos años. ¡Llévatelo, Cundo!